Hola, ¿qué tal? Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, mi nombre es Juan Francisco Fuentes Ledesma. Este es el trabajo de la unidad 5 de la materia Estadística Inferencial 2, Diseño de Experimentos. Tenemos como ventajas el utilizar de diseño de experimentos factorial, que se pueden analizar varios factores a la vez, lo cual significa un ahorro de tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores y se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Se utiliza cuando se desea estimar el efecto de cada factor en respuesta o estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta y conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. En definiciones tenemos que corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta. Y por último, réplica es el duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores. Incluye las fuentes de variabilidad, como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. El diseño de factores completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles y cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Y para los pasos a seguir en el diseño de experimentos, primeramente se define el problema, se seleccionan las variables de entrada, factores y sus rangos, selecciona la variable de salida, que es la respuesta, seleccionar el diseño experimental, realizar el experimento, analizar los resultados estadísticamente, verificar resultados realizando corridas de confirmación y plantear conclusiones y recomendaciones. El primer ejercicio que tenemos es el ejemplo de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y presión tienen los siguientes niveles. Aquí tenemos una tabla con los factores y sus niveles y se pide realizar 4 réplicas. Para esto nos vamos a ir a Minitab, en estadísticas, DOE, factorial y vamos a crear un diseño factorial. Tenemos que es número de factores 2, número de réplicas para puntos factoriales 4, aceptar, y factores. Aquí en factores primeramente tenemos el que es imprimador, este es una categoría el cual es tipo 1 y tipo 2. El siguiente factor va a ser el de presión. Este sí es numérico y tenemos los valores de 310 a 380. Vamos a aceptar y aceptamos. Ok, aquí ya tenemos el resumen del diseño. 2 factores, 16 corridas, un solo bloque, diseño a la base 2, 4, réplicas 4 y todos los términos están libres de estructuras alias. Aquí tenemos las 16 corridas, el imprimador y la combinación que se hace entre los factores, que es imprimador y presión. Ahora a esta vamos a agregar lo que es otra columna, que es adhesión.
y aquí llenamos con los datos de esta tabla. Tenemos entonces los datos ya capturados de esa tabla, para lo cual nos vamos a ir a estadísticas, tablas y estadísticos descriptivos. Para filas vamos a hacer imprimador, para columnas presión. En variables asociadas tenemos adhesión y vamos a medias. Aceptamos. En estas estadísticas tabuladas de imprimador y presión, tenemos aquí que el tipo 1 a una presión de 310, la media es de 4.473. Para el tipo 2 a esa misma presión es del 5.007. A una presión de 380, el tipo 1 la media es de 4.4 y el tipo 2 es de 4.8. La media más alta fue la del tipo 2 a una presión de 310. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y analizar diseño del factorial. En respuesta tenemos que es adhesión y nos vamos a ir a gráficas. Seleccionamos gráfica de efectos normal, normales absolutos y 4 en 1. Coeficientes codificados tenemos en términos lo que es la constante, lo que es el imprimador, la presión y la combinación de ambos factores. A la vez tenemos lo que es el valor de P. El ejercicio no da el nivel de significancia, lo cual se considera como 0.05. El resumen del modelo, la desviación de 0.116 r cuadrado y r cuadrado ajustado y r cuadrado predicho. Para el análisis de varianza tenemos en este caso para el imprimador el valor P de menor al nivel de significancia. De misma manera para el factor de presión, aunque este está cercano al nivel de significancia, lo cual quiere decir que los dos son significativos. También tenemos la que es ecuación de regresión en unidades no codificadas. Esta se utiliza para esta ecuación para predecir resultados de adhesión. Solamente se tienen que agregar los datos de imprimador, que sería el tipo y la presión, así como los combinados, para predecir un resultado. Tenemos la gráfica normal de efectos estandarizados. La respuesta es adhesión, el nivel de significancia 0.05. Tenemos que para el factor imprimador resulta ser significativo y para el factor de presión es significativo, pero muy cercano al límite. Del mismo modo, gráfica de efectos normales, tenemos los factores y su representación como factores significativos. El diagrama de Pareto, del cual cada factor rebasando esta línea, que es una línea de referencia, es la cantidad de significancia que representa para el problema, siendo el tipo A el factor que es el imprimador, el factor más significativo. Para los resultados, el B es el menor y la combinación
no representan ser significativos. Tenemos las gráficas de residuos para adhesión, donde tenemos la gráfica de probabilidad normal, donde se ve la distribución normal que se tiene, gráfica de ajustes, valor ajustado, el histograma o campana de Gauss y el de orden de observación. Entonces, como tenemos aquí el valor de P, un valor significativo menor al 0.05, entonces se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que indica que no existe correlación y que se está representando estos valores significativos para el resultado que se obtiene que es el de adhesión. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a darle predecir. Tenemos aquí el imprimador y en presión 345 y 345. Damos a aceptar y en una predicción para adhesión, considerando la ecuación de regresión que se generó hace un momento, para el tipo 2 a esta presión de 345 sería un resultado de adhesión de 4.91 con un intervalo de confianza del 95%, que en el 95% de las veces a esta presión el resultado sería entre 4.8 y 4.9. Para el caso del tipo 1, la presión del 345 sería también una predicción de 4.43. El intervalo de confianza que sería entre 4.34 y 4.52. Si nos vamos a estadísticas, factorial, y gráficas factoriales. Nos vamos directamente a aceptar. Tenemos aquí la gráfica de efectos principales para la adhesión. Esto es lo que representa la media de adhesión. Para el tipo 1 tenemos un resultado de 4.4 y de media de adhesión para el tipo 2 un resultado de 4.9. En el caso de la presión, factor de la presión, para una presión de 310 tenemos una media de 4.74 y para una presión de 380 una media de adhesión de 4.60. Individual en cada factor, el tipo 2 es el que tiene mayor resultado de adhesión. Y para las medias ajustadas tenemos la representación de que en el tipo 2 para la presión de 310 el valor más alto. Esto ya es la combinación entre presión e imprimador. El siguiente es estadística, DOE, factorial y gráfica de cubo. Esta gráfica de cubos es otra manera de representar los valores. Por ejemplo, aquí en presión 310 tipo 1 sería de 4.47. En tipo 2, bajo esa misma presión, 5.0075. En el tipo 1, bajo la presión de 380, 4.4. Y en el tipo 2, bajo la presión de 380, 4.81. Aquí nos vamos a ir a factorial y optimizador de respuesta. Aquí vamos a buscar la respuesta, maximizarla, obtener el mayor resultado de adhesión.
tenemos los parámetros y la solución, lo que nos da que el tipo de imprimador tipo 2 a una presión de 310, la adhesión que nos da como resultado sería del 5.0075, así como una predicción de respuesta múltiple dándonos los mismos resultados. Y por último tenemos aquí este optimizador de respuesta, donde si se mueve esta línea se pueden cambiar los datos, pero el resultado máximo que se obtiene es esta combinación tipo 2 con una presión de 310 para obtener la adhesión o resultado del 5.0075. Pasando al siguiente ejercicio, este es un ejercicio de adhesión de pintura en carrocería de autos. Es básicamente lo mismo, el fabricante busca mejorar la adhesión de pintura en vehículos y el objeto es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura. En este caso ya cambia a temperatura el proceso que maximiza la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Tenemos dos tipos de imprimadores de nuevo, pero dos temperaturas, una de 15 grados y 30 grados centígrados. Vamos a abrir otro mini tab y nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y vamos a crear el diseño factorial. Tenemos número de factores 2, en el diseño número de réplicas para puntos factoriales de 4, aceptamos, factores, aquí tenemos el primer factor que es por categoría, que es del tipo 1, tipo 2, y el segundo factor es temperatura, es un tipo numérico, el cual va 15 grados y 30 grados. Aceptamos y aceptamos. Tenemos aquí el resumen del diseño. Son 16 corridas, un bloque, 4 réplicas. Y solo nos queda agregar una columna que es adhesión con los datos que tenemos aquí en esta tabla. Tenemos ya aquí la tabla capturada como una nueva columna de adhesión. Vamos a irnos a estadísticas, tablas y estadísticos descriptivos. Filas es imprimador, para columnas temperatura. Variables asociadas tenemos como respuesta adhesión y además mostramos lo que son las medias. Para el tipo 1 de imprimador a una temperatura de 15 es de 4.32 la media. En el tipo 1 para la temperatura de 30 la media es de 4.62. En el tipo 2 la temperatura de 15 5.04 la media. Y en el tipo 2 temperatura de 30 grados 5.25 la media, siendo esta la más el número de adhesión más alto. Nos vamos a ir a DOE factorial y vamos a tomar lo que es el analizar diseño factorial. Como respuesta tenemos adhesión en gráficas de efectos normal, normales y 4 en 1.
Y listo, tenemos aquí las gráficas. Tenemos gráfica de residuos para adhesión, la distribución normal, la de ajustes, el histograma o campana de Gauss y el de orden de observación. Tenemos el diagrama de Pareto, el cual nos muestra que ambos factores son significativos, más no así la combinación de ambos. Y la gráfica de efectos normales. Tenemos como más significativo el factor de imprimador y en menor medida, pero sigue siendo significativo el factor de temperatura. Para la gráfica normal de efectos estandarizados nos muestra la misma tendencia de ambos factores, y en análisis de la varianza tenemos que los factores imprimador y temperatura traen un valor de significancia menor al de 0.05, lo cual nos dice que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que no existe correlación, resultando en que son factores significativos en la respuesta de adhesión. También tenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas para hacer predicciones cambiando los valores de los factores imprimador, temperatura y la combinación de ambos. Si nos vamos aquí en estadísticas, DOE factorial. Primeramente lo que estaríamos tomando sería predecir. Como respuesta queremos adhesión. Y para los dos. Aquí podemos poner, por ejemplo, una temperatura de 35 grados. Y para el primer caso, en el tipo 1, nos daría un resultado de adhesión de 4.72 e intervalo de confianza del 4.5 al 4.8 en el 95% de los casos. Para el tipo 2, a una temperatura de 35 grados, la predicción nos dice que da un ajuste de 5.32 y el intervalo de confianza del 5.17 del rango 5.17 al 5.48 en el 95% de los casos. Ahora nos vamos en estadísticas DOE factorial, gráficas factoriales. Esta es la gráfica, cada factor por separado. En el caso de imprimador, la media de adhesión para el tipo 1 es de 4.47 y la media de adhesión para el tipo 2 es del 5.15. En el factor de temperatura, cuando son 15 grados, cuando son 30 grados es de 4.94 y de 4.68 para cuando son 15 grados. En estadísticas DOE factorial y gráfica de cubo tenemos esta representación que de igual manera nos va diciendo que la combinación entre tipo 1 y la temperatura de 15 grados, la media de adhesión sería 4.32. En el tipo 2 es con la temperatura de 15 del 5.04. Y para el tipo 1 en 30 grados 4.62 y 5.25 para el tipo 2. Siendo la combinación más fuerte el de tipo 2
a 30 grados con 5.25. Nos vamos de nuevo en estadística y buscamos el optimizador de respuesta. Vamos a darle aquí maximizar, aceptamos y tenemos el dato que, como solución, el dato que nos había arrojado, que es el imprimador tipo 2, temperatura de 30 grados, una adhesión de ajuste de 5.25, con un intervalo de confianza en el 95% de los casos del rango 5.14 al 5.36. También tenemos la gráfica, la cual nos muestra el máximo dado para esta combinación de factores que podemos alterar disminuyendo los valores. Pero lo que es esta combinación tipo 2 con la temperatura 30 es el máximo que se puede alcanzar. Por mi parte esto es todo, muchas gracias.